El día de hoy, el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dio una conferencia ahí en el Auditorio Benito Juárez, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿El tema? Bueno, la problemática en materia laboral que se enfrenta en la Ciudad de México. Y el licenciado Gaviño Ambriz establece, como diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que el trabajo es la fuente de bienestar social en esta ciudad capital, y sin embargo dice que el desempleo es un problema grave también. Hoy tenemos la oportunidad de hablar telefónicamente con él. Señor licenciado Gaviño Ambriz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo Ramos, qué gusto saludarte y un abrazo a tu auditorio también. Oye, hoy en la conferencia hablas sobre este tema que duele mucho en la ciudad. Muchos jóvenes cuando terminan sus carreras salen de las universidades, otros que salen de las áreas técnicas, resulta que no encuentran cómo acomodarse. Y los adultos mayores ven perdidas y mermadas las posibilidades de trabajar. ¿Qué está sucediendo en la ciudad? ¿Hacia dónde vamos? Mira, efectivamente hay un problema muy grave en el aspecto laboral en la Ciudad de México. Primero hay un desempleo muy grande. Independientemente del desempleo, hay también un subempleo o un empleo muy mal remunerado. Y además también tenemos que pues, los jóvenes que estudian muchos años en la universidad, por ejemplo, cuando se enfrentan al mercado laboral, pues no tienen experiencia, entonces no les dan trabajo. Y esto es pues muy grave también para el tema. Efectivamente, hoy tenemos un foro que es la Ley Federal del Trabajo, Impacto y Pendientes por el Derecho al Trabajo Digno. Han venido desde catedráticos a la universidad, exdirectores de la Facultad de Derecho, expertos en Derecho Laboral, de organizaciones civiles, de la Cámara de Diputados. Dentro de un momento nos acompañará el señor oficial mayor del gobierno de la ciudad, también para dar su punto de vista en torno a este tema tan grave que nos ocupa, que es el trabajo para todos. Licenciado Gaviño, ¿qué sientes que se debe hacer, por ejemplo, tú que eres presidente de la Comisión del Empleo, por ejemplo, en la Secretaría de Fomento al Empleo del Distrito Federal, qué pasos se deberían dar como para superar esta situación? Mira, llevar los elementos necesarios para que la gente busque su espacio laboral, desde fomento al autoempleo. Hay muchísima gente que está preparado, por ejemplo, te comento, para manejar un salón de belleza, o para manejar un taxi, o para poner un torno, etcétera, etcétera. El gobierno de la ciudad debe aprovechar esta experiencia que tiene la gente y darle los elementos necesarios para que se autoemplee. Esto va a ser muy importante. Ya se está haciendo, estamos con un capital semilla y espero que en los próximos meses se detone este asunto y que la Secretaría de Trabajo, con nuevos bríos, precisamente empiece a entregar estos créditos, porque serán unos créditos blandos que permitiera tener los insumos necesarios a la gente para que se autoemplee. Ese es un aspecto. En los otros aspectos estamos hablando de industria no contaminante para la ciudad. Es muy importante que no se descuide este aspecto en la ciudad. Y luego el tercer aspecto sería la agroindustria. Todas las ciudades del mundo que son desarrolladas no descuidan este aspecto. Es decir, cuidar el primer y segundo factor de la economía, que es primero el agro, luego la industria y luego los servicios y el turismo. Con respecto a estos que me estás comentando ahorita, fíjate que me quedé pensando, señor diputado. El gobierno del Distrito Federal está brindando unos apoyos a los comercios afectados por marchas y plantones. Sí. ¿Esto no es fomentar el que se siga permitiendo esas marchas y plantones y el cierre de tantos comercios y obviamente el cierre de la posibilidad de generar empleos? ¿No habría que cambiar la visión y la política pública buscando el fomentar la creación de empleos? Yo creo que son dos pistas muy distintas y separadas, pero que de alguna manera confluyen. La primera es, luego, lo que tú me comentas al último, que es el fomento al empleo de una manera importante, porque no hay otra forma de tener salud, educación, vivienda, recursos económicos de una manera lícita, sino a través del trabajo.
y la gente no tiene trabajo, pues no puede aspirar a nada más. Claro. Es por eso que después de la alimentación, lo más importante en el ser humano es el trabajo. Sí, porque por un lado, imagínate que uno se puede estar trabajando para ir a buscar trabajo, pero no hay fuentes de trabajo. Mientras el gobierno no genere o incentive esas posibilidades, no tenemos nada. Estaba platicando hace poquito con unos miembros del cuerpo de policía de la bancaria e industrial y me decían, hace 20 años estábamos mucho mejor que ahora. Antes nos entregaban 2 uniformes, ahora ni siquiera eso. Ahora quieren darnos guaraches para salir a trabajar, ¿no? ¿De qué tamaño ha sido la regresión que se ha sufrido en el gobierno del Distrito Federal? Bueno, mira, yo diría que, o sea, yo no estaría de acuerdo en que hay una regresión. Lo que haría es que los retos de la Ciudad de México cada vez son mayores. Siendo la capital de todos los mexicanos, es un polo de desarrollo que atrae también a los jóvenes de todo el país para buscar fuentes de empleo. Por ejemplo, yo te garantizo también que cuando vemos algún estado que hay inseguridad, también nuestros jóvenes se vienen aquí pues buscando también seguridad y buscando la forma de estudiar y luego de trabajar. Entonces, como es un gran polo de desarrollo de la Ciudad de México, también tenemos que entender que tenemos un gran reto, el reto mayor de la República Mexicana en la Ciudad de México. Y entonces, el reto es ese, es un reto muy importante, no tenemos que tener, por una parte, la oferta de empleo, la oferta de educación a nuestros jóvenes y también darle las garantías a la industria, a la empresa, la empresa de servicios para que desarrolle todas las actividades económicas y puedan ofertar empleos. El 70% de los empleos los oferta la empresa privada. Ante todo esto, por lo menos ya Perla Gómez Gallardo ya por lo menos consigue empleo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Pues mira, estamos todavía en ese tema, ya estamos en la recta final. Ella es una de las que está sonando muy fuerte. Nosotros tuvimos, digamos, de alguna manera, al ser muy cuidadosos de no elegir alguna persona partidista, alguna gente que tuviera, pues, como centro de su actividad política un partido, porque los derechos humanos son universales y no podemos nosotros privilegiar a un defensor de derechos humanos que tenga una óptica partidista. Como entonces, ya ocurrió, ¿no? Pues ella es una de las personas que está llegando ya al final, que se definirá el día de hoy por la noche, para tener el dictamen hoy en la noche. Entonces, para mañana ya tendremos ombudsman en el Distrito Federal. Sí, ombudsman, porque finalmente andan diciendo ombudsgirl o ombudswoman, pero eso no es así, porque finalmente es una palabra de origen sueco, y la palabra de origen sueco no tiene de raíz etimológica el inglés. Bueno, pues ombudsman, ombudswoman, el caso es que defienda los derechos humanos de quienes vivimos aquí, ¿no, señor licenciado? Exactamente, y yo espero que sea un defensor o defensora de los derechos humanos cabal, que respete efectivamente eso, los derechos humanos, y que sea un abogado o abogada del pueblo para defender los derechos humanos, que es una de las cosas más importantes para el desarrollo de cualquier comunidad. Pues ahí están 2 temas sumamente importantes, de los cuales no quitaremos el dedo del renglón. Te agradezco infinitamente, señor licenciado Jorge Gaviño Ambriz. No, al contrario, lo agradecido soy yo, Eduardo Ramos, y te mando un abrazo cariñoso como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego, hermano. Usted, los 2 temas del día de hoy importantes en la Ciudad de México. Uno, que es el trabajo, a usted y a mí nos importan muchísimo, es el sustento de nuestras familias. Dicen que el dinero no lo es todo en la vida, pero sin embargo parte fundamental, y yo creo que de las más importantes que puede tener nuestra vida, ¿no? Sin él, difícil que podamos mantener el nivel de vida por lo menos que tenemos.